Bienvenido a una lección sobre la propiedad distributiva. La propiedad distributiva a menudo se denomina multiplicación a través de la suma o la resta. La propiedad distributiva se establece aquí, donde a veces la cantidad, b más c, es igual a veces b, más a veces c. Entonces, cuando distribuimos a, tenemos dos productos, tenemos a veces b, y luego más, a veces c. Comencemos verificando esto, para valores dados de a. Vic, por ejemplo, dejemos que a sea igual a 2, b igual a 3 y igual a 4. Entonces, al realizar la sustitución, tendríamos dos veces la cantidad, 3 más 4, igual. Ahora cuando distribuimos los dos, tendríamos dos veces 3, más dos veces 4. Verifiquemos que el lado izquierdo sea igual al lado derecho simplificando el uso del orden de operaciones. En el lado izquierdo, primero simplificamos dentro de los paréntesis, 3 más 4 es igual a 7. Entonces tendríamos 2 por 7, que es igual a 14. Y en el lado derecho, multiplicaríamos antes de sumar, 2 por 3 es igual a 6, y 2 por 4 es igual a 8, y 6 más 8 es igual a 14. Si bien esto no es una prueba, sí verifica que la propiedad distributiva sea verdadera. Hay un par de cosas que quiero mencionar. Antes de echar un vistazo a más ejemplos, primero, si tenemos una resta aquí, la propiedad distributiva sigue siendo cierta. Cuando tenemos resta, tenemos la opción de tratar el término c como un término negativo, o si lo deseamos, podemos tener una resta entre los dos productos. Y también, si tenemos una suma o diferencia de más de dos términos dentro de los paréntesis, la propiedad distributiva sigue siendo cierta, solo tenemos productos adicionales al distribuir. Ahora veamos algunos ejemplos adicionales. Se nos pide que usemos la propiedad distributiva para expandirnos. Ejemplo 1 tenemos 5 veces la cantidad 2x más 4, entonces distribuiremos los 5 y tendremos dos productos. Tendremos 5 veces 2x, más 5 veces 4. Nuevamente, cuando distribuimos, tendremos 5 veces 2x, más 5 veces 4. Que sería igual a 5 veces 2x es 10x, más 5 veces 4 es igual a 20. Así que aquí está nuestro producto después de distribuirlo. Ejemplo 2 tenemos negativo 3 veces la cantidad x al cuadrado, menos 2x más 7. Entonces, porque tenemos tres términos entre paréntesis cuando distribuimos los tres negativos, ahora tendremos tres productos. 1, 2, 3. Entonces, nuestro primer producto será negativo 3 veces x al cuadrado, eso sería negativo 3x al cuadrado. Ahora para la siguiente parte, porque tenemos menos 2x aquí, trataremos este término como negativo 2x. Entonces tenemos más negativo 3 veces negativo 2x. Que es positivo 6x, entonces tenemos más 6x. Y luego para el tercer producto tenemos más negativo 3 veces positivo 7, que es negativo 21. Sin embargo, en lugar de escribir más 21 negativo, simplemente escribimos menos 21. Así que aquí está nuestro producto después de distribuirlo. Ahora, por ejemplo, 3 tenemos negativo, o el opuesto de la cantidad, 5x al cuarto, menos 8. Entonces, para distribuir entre paréntesis, reescribamos esto como negativo una vez. La cantidad 5x al cuarto menos 8. Y ahora distribuiremos el negativo. Entonces, nuestro primer producto es negativo una vez 5 veces el cuarto. Eso es negativo 5 veces el cuarto. Y luego tendríamos más negativo una vez negativo 8, que sería positivo 8, entonces tenemos más 8. Entonces este sería nuestro producto después de distribuirlo. Sin embargo, si volvemos a ver la expresión dada, si pensamos en este signo negativo como lo contrario, observe como el opuesto de 5x al cuarto, menos 8, simplemente cambiamos el signo de los términos dentro de los paréntesis para obtener 5x negativos al cuarto, más 8. En el ejemplo 4 tenemos 2/5 veces la cantidad x dividida por 4, menos 1/3. Entonces distribuiremos los 2/5, y mostraremos un poco de trabajo extra aquí. Entonces, nuestro primer producto será 2/5 veces x sobre 4, o x dividido entre 4. Y ahora encontramos este próximo producto, voy a seguir adelante y dejarlo como una resta, para que tengamos menos 2/5 veces 1/3.
Observe que en este ejemplo, traté esto como un tercio menos positivo, así que mantuvimos el signo menos aquí, y lo tratamos como un tercio positivo. Ahora sigamos adelante y encontremos los productos. Sin embargo, antes de multiplicar, podemos simplificar aquí, hay un factor común de 2, hay 1 2 en 2 y 2 en 4. Entonces, nuestro primer producto aquí se dividirá por 10, y para nuestro segundo producto tenemos 2/5. Entonces, aunque este formulario está perfectamente bien para nuestro producto, también podríamos escribir esto como una x sobre 10, menos 2/5. Y luego, para este primer término, podríamos escribir esto como una décima x, menos 2/5. De nuevo, tanto esta expresión como esta expresión son aceptables, pero debemos reconocer que son equivalentes. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.